Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos los alumnos del seminario. Vamos a continuar con el libro de Romanos, una carta del apóstol Pablo, que la escribe estando en Corinto y con un deseo, expresaba él un deseo de ir, ¿no? a Roma. Él escribe esta carta de una manera madura, dando respuestas a algunos problemas, ¿no? que siempre se van presentando en la iglesia con respecto a la doctrina. Y este libro es fundamental, se convirtió en un legado fundamental de la doctrina del cristianismo, ¿sí? Respondiendo a temas fundamentales como la justificación por fe, ¿no? Donde vemos que es el libro que redescubrió por ejemplo, a Martín Lutero, ¿no? Él parece que lee este libro y queda sorprendido por el conocimiento vedado ahí por el oscurantismo medieval de la iglesia papal, que no predicaba la justificación por fe, sino por obras. Este monje fue uno de los que fue alumbrado. Como muchos de nosotros debemos continuar con esta carta, sobre todo para establecer una doctrina correcta a los creyentes nuevos y siempre estar enseñándola, porque de aquí vamos a ver que surgen muchos textos que son principios, ya son como textos clásicos del Evangelio, ¿no? Ya los vamos a ir viendo. Pero el capítulo clave está básicamente en el primer capítulo, ¿no? Dice él, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿sí? El Evangelio, él lo define como poder, ¿sí? No palabras, sino el poder que justamente los apóstoles, y en este caso Pablo, él dice que siempre el poder de Dios lo acompañaba en toda la tarea de evangelización por donde él plantaba iglesias. Sin poder él no pudiese haber hecho algo, sembrado el Evangelio, ¿sí? El Evangelio siempre va acompañado de manifestaciones de poder. Siempre el Señor sana, siempre el Señor restaura, siempre el Señor liberta. Todas las señales del poder y del sello que Dios da en respaldar a los siervos de Dios cuando estamos predicando el Evangelio, ¿sí? Dios escoge a Pablo, ¿no? para ser este expositor al mundo conocido. Él quería ir a Roma, él tal vez se veía complicado de llegar, tal vez él pensó que lo iban a matar previamente, ¿no? Y él manda una carta antes haciéndosela llegar, ¿no? por una hermana. Dice el capítulo, uno de los finales capítulos, el último capítulo, el capítulo de los saludos, llama y pide que reciban a la hermana Febe, una hermana que había hecho mucho por él y que le den todo lo que ella necesite, que la ayuden, ¿no? Y ahí también saluda a todos los hermanos, los cristianos, que ya habían poblado Roma, luego de esa dispersión de los primeros creyentes, luego del martirio, sobre todo de Esteban, comienzan a poblarse ciertos lugares lejanos como Antioquía y también principalmente Roma, que era la capital del imperio, ¿no? vigente en ese momento, ¿no? Y ya unos cristianos estaban instalados en Roma y ahí se fundó la comunidad de cristianos romanos, a la cual Pablo quería visitar, ¿no? Él tenía un deseo de ir a España y pasar previamente por Roma a firmar la iglesia, visitarlos y bendecir, ¿no? Bendecir como siempre él hacía con su mensaje, con los dones que él tenía, y afirmar a la iglesia, ¿sí? Esta epístola escrita por Pablo es una exposición fundamental y también sistemática, ¿sí? del Evangelio de Jesucristo. Se tratan temas de una manera puntual, ¿sí? El primer tema doctrinal, ¿sí? es
el origen del pecado, el pecado universal de todos los hombres, ¿no? que nacemos heredando una condición y que necesitamos esa libertad y esa justificación. La justificación no es por obras, dice el apóstol, no es por la ley. La ley da la explicación que la ley provee ciertos mecanismos para que el hombre haga y el hombre logre una justificación momentánea delante de Dios. Y así funciona la ley, ¿no? La ley nos da mandamientos, lineamientos para que podamos cumplir y justificarnos, pero ¿cuánto dura esa justificación? Hasta el próximo pecado, ¿no? Y así es como vivía el hombre en la ley, atado a mandamientos que él mismo tenía que hacer para autojustificarse. De alguna manera, Pablo entiende que por la fe en Jesucristo y en la obra expiatoria del Señor obtenemos esta salvación tan grande que simplemente nos viene a nosotros por un regalo, pero no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Él habla de que la salvación es solo por fe, ¿no? Justificación solo por fe, no se obtiene por obras de la ley, sino que es un regalo de gracia. La vida en Cristo y el Espíritu Santo también es un tema abordado, ¿sí? Al ser justificados los creyentes en Cristo, experimentamos una nueva vida en Cristo y ser llenos de la gloria también del Espíritu Santo, ¿no? El capítulo 8, sobre todo, es un capítulo hermoso donde podemos ver principios que es la vida del Espíritu, donde no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, por ejemplo, o los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que están en el Espíritu piensan en cosas del Espíritu. También habla de los coherederos en Cristo, que no hay esclavitud para los que estamos siendo guiados por el Espíritu, y también habla, ¿no? de la gloria futura, ¿no? De que también la creación misma será libertada de esa corrupción, porque dice la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa, como que dice, ¿no? que el mundo, la creación, tiene un testimonio de que algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar, como que el efecto del pecado produjo en la creación y en el mundo un estado indeseable, o sea, nadie quiere estar en pecado, ni aún la creación, ¿sí? Estar en corrupción, el ser humano sabe que no es su estado normal, que su estado normal es estar bien. El hombre persigue el buen estar porque tiene un antecedente en su conciencia de que alguna vez en él estuvo todo bien, todo ordenado. Entonces el apóstol Pablo dice en este texto, ¿no? que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa que tienen los hijos de Dios, ¿no? Bueno, y también habla, ¿no? algo hermoso del amor eterno de Dios, que nadie nos puede separar del amor de Dios, ¿sí? Habla también la carta del apóstol en Romanos del papel de Israel, que de alguna manera ellos rechazaron a Jesucristo y fueron puestos en una pausa de protagonismo espiritual, y que el protagonismo espiritual hoy lo tienen los gentiles, ¿sí? También habla de que no se vanaglorien los gentiles, porque Dios estableció hoy la iglesia como protagonista del mover espiritual que hay en el mundo, ¿no? La gran comisión la tiene hoy la iglesia de ir y hacer discípulos, ¿sí? Israel hoy está en pausa, pero el apóstol aclara que en algún momento será vuelto a reactivar, ¿sí? Y que cuando ellos se activen será glorioso. Entonces habla del olivo silvestre, del injerto, que somos injertados en ese olivo, de que el olivo natural, ¿no? Hoy tal vez no está dando frutos, pero cuando eso pase va a ser de bendición
para todo el mundo, ¿no? Israel fue el objeto que Dios usó por mucho tiempo para dar una preparación para este tiempo de la iglesia y anunciaba, ¿no?, un nuevo pacto. El Señor con el pueblo gentil se estuvo profetizando también en los profetas para el pueblo de Israel, para Judá también, ¿no? Estaba siendo profetizado, aunque no lo entendían, pero el Señor es Dios de todo el mundo, de toda la gente, no es solamente el Dios de Israel. Israel fue la primera herramienta que Dios usó, santificó y hizo esa cultura sacerdotal que pretendió Dios hacer con Israel. Mas ellos no querían tomar ese lugar sacerdotal de interceder por las demás naciones, ¿sí? Pero bueno, el nacionalismo los llevó también a perder esa visión, el no darse cuenta del papel que ellos tenían como nación. Pero Pablo reflexiona acerca de que no están abandonados, sino que tienen una parte también en este plan de salvación, ¿sí? Los capítulos 12 al 16 ya hay una vida, aborda temas como la vida transformada de los creyentes, que tiene que haber un sacrificio vivo, ¿sí? Y ya entra en temas relacionados con la iglesia, como la unidad en la iglesia, el amor, ¿sí? El amor entre los creyentes, el amor fraternal, los deberes cívicos y también las relaciones entre los creyentes, a vivir en armonía con los demás, temas como los dones espirituales, muchas cosas que son fundamentales para la doctrina del cristianismo, ¿sí? El apóstol Pablo, bueno, este libro es escrito en el año 57, 58 después de Cristo. Él estaba justamente a punto de partir hacia Jerusalén. Él tenía una ofrenda ahí que se le había dado para a los santos que eran pobres, ¿no? Y justo aprovechó que esta mujer Febe se dirigía a Roma y bueno, aprovechó la oportunidad para enviarle y escribirle esta carta para los hermanos en Roma, ¿sí? Así que, bueno, la iglesia en Roma, ya lo dije, ¿no? Nace luego en Pentecostés por judíos que se establecen en Roma, ¿sí? Ni siquiera fue fundada ni por Pablo ni por Pedro. Ellos llegaron y ya estaban, si bien ellos murieron, dice los escritores dicen que Pedro muere en Roma, flagelado en Roma, y Pablo parece que también sufre un martirio ahí en Roma, pero la iglesia ya estaba fundada. La iglesia fue fundada, no se sabe por quién, pero ya habían creyentes que luego del Pentecostés comenzaron a poblar, ¿no?, las regiones conocidas, y por supuesto Roma como capital. Los judíos, claro, creían tener el punto final del mensaje de Dios, que todo se relacionaba con ellos, ¿no? Y esto traía ciertos problemas cuando los gentiles se convertían al cristianismo. Al principio fue visto el cristianismo como una parte del judaísmo, o el judaísmo reformado. Por eso algunos judíos creyentes querían circuncidar a los nuevos cristianos para que sean cristianos, ¿no? Ellos querían insistir, ¿no?, que los gentiles debían circuncidarse, porque así era en la ley todo aquel que tenía que tener parte con Abraham, con las promesas de Abraham, según la ley tenía que circuncidarse. Por eso Pablo comienza a dar esta exposición acerca de Abraham, de que él cree siendo incircunciso y que las promesas de Abraham son en la incircuncisión, ¿sí? Ese es el argumento
de Pablo, ¿no? Que bueno, y que claro, no estaba en la ley de Moisés, ¿no? Y bueno, Pablo es considerado también hoy por los movimientos judaizantes como un detractor de la doctrina, ¿no? Hay gente que hoy ha vuelto atrás y considera a Pablo alguien que expone una doctrina diferente a la que ellos consideran, pero Pablo es el apóstol a los gentiles y que junto con los apóstoles de ese tiempo conciliaron y dejaron mandamientos para la iglesia. Y la doctrina de la iglesia gentil no es la misma, ¿sí? Si bien surge de la ley, de lo que Dios establece como el espíritu de la ley, ¿no? La ley no ha sido abolida, Pablo también lo dice en esta carta, ha venido a ser confirmada, ¿sí? Pero el espíritu de la ley está, también dice, en el amor al prójimo, como lo dijo Jesús, pero no todo, como por ejemplo el tema de la circuncisión o otros ritos, fueron directamente abolidos, ya no están en nuestra doctrina cristiana, ¿sí? Sí, el espíritu de la ley, por la cual el Señor, la ley la envía como alguien que anuncia que necesitamos justificación, ¿sí? La ley está de alguna manera para acusarte, para acusarnos de que estamos haciendo algo mal y que necesitamos hacer algo por eso, pero cuando el hombre hace algo por la justificación, automáticamente el hombre entra en una desilusión porque no puede vivir con éxito en base al requerimiento y al peso que tiene encima. La ley es un peso para aquel que no tiene el poder para hacer, para cumplir, claro. Y en Cristo el poder está por medio del Espíritu Santo. Y a través de la iglesia se imparte el Espíritu de Cristo, se imparte el Espíritu de Dios, y por eso Pablo define al Evangelio como poder de Dios para poder hacer lo que la ley demanda. Entonces podemos decir que la ley a través del Evangelio se cumple por completamente en el espíritu de la ley, que la ley promueve, que es el amor al prójimo, el amor a Dios, ¿sí? Estos dos mandamientos que Jesús dijo que resumían toda la ley. Entonces, si estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno del poder del Evangelio, por supuesto que estás cumpliendo la ley delante de Dios, ¿sí? Temas, como te decía, que la primera frase, ¿no?, del primer capítulo, donde el apóstol habla de que hay una universalidad del pecado, ¿no? Pablo habla del Evangelio, que él no se avergüenza porque es poder de Dios, ¿sí? Pero Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Así que bueno, temas que de alguna manera ya te dije. Pablo significa pequeño. Pablo fue apóstol a los gentiles. Bueno, esta carta fue escrita por un escriba de Pablo llamado Tercio. El capítulo 16 lo menciona, o él se automenciona, y saludando también. Romanos tiene 16 capítulos. Romanos habla de la justificación y que el que justifica es Cristo, ¿sí? Tema central, como ya te dije, la justificación por una fe obediente. No hay una fe desobediente y tampoco existe la gracia que te lleva al libertinaje, ¿sí? Habla la carta, dice, si somos justificados, entonces seguimos pecando para luego ser perdonados. No, de ninguna manera. Él establece bien lo que es andar en el Espíritu. El que anda en el Espíritu es hijo de Dios. Así dice el apóstol. Los hijos de Dios andamos en las obras del Espíritu, no en el pecado. Sí, también habla un tema importante que siempre es importante tenerlo en cuenta, el tema de la identidad del cristiano. El cristiano no es pecador, por más que peque ocasionalmente.
Personalmente me causa tristeza escuchar a unos predicadores del Evangelio reconociéndose como pecadores. Mire, hay una diferencia muy grande entre pecar ocasionalmente y entre ser pecador. El pecador es aquel que se deleita en el pecado y que su hábitat natural es pecar y buscar el pecado para satisfacerse. En cambio, el que es llamado en Cristo busca hacer la voluntad de Dios, busca estar agradando a Dios. Es como andar, sí, en un camino pedregoso, pero el hecho de tropezar con una piedra no significa que estamos deseando caer. Si caer, cae, los santos caen, el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta, pero no es un caído. Si el justo es uno que camina en pos de la santidad. Por eso hay que tener bien en claro, y el apóstol Pablo, gracias a Dios, lo dejó bien claro, y hay que volver a escudriñarlo, porque cuando el altar de Dios pierde también por ministros que han perdido la santidad y continúan en el ministerio, ¿sí? También se degrada, ¿no?, la identidad del cristiano. El cristiano no es pecador, el cristiano es un llamado a ser santo. Por lo tanto, mínimamente debe declararse a sí mismo santo y pedir la ayuda de Dios, por supuesto, la asistencia del Señor para que ese hábitat pueda, el hábitat de la santidad, ¿no? Que cuando es difícil por ahí, cuando la gente se convierte al Señor, mantener una vida en santidad. Como que se pone el traje de santo y dice, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo vivo de esta manera? Claro, y se equivoca y peca, pero se siente mal cuando peca y el Señor lo perdona, pero hasta que en un momento tiene que llegar la madurez de aprender a vivir a la manera de Dios. Debemos aprender a llevar nuestra ropa de santidad puesta. Debemos aprender a manejarnos en la identidad que Dios nos ha dado. La identidad que Dios te ha dado es la identidad de santo. Y ese es un tema que toca el apóstol aquí en esta carta. La carta de los Romanos da por supuesto muchos temas para hablar, temas fundamentales, y también hay doctrinas fundamentales como la justicia, la justificación, la elección o la predestinación también está tocado en esta carta, la santificación, la salvación, ¿sí? Hay distintas llaves para entender Romanos, dice aquí el libro de Alvarenga, ¿sí? Hay que estudiar, hay que interpretar, hay que tener los textos en el contexto, ¿sí? Bueno, parece difícil el libro de Romanos, pero no es difícil, hay que interpretarlo correctamente, ¿sí? La salvación es solo por fe, ¿sí? Es una de las, creo que es el mayor mensaje de esta carta, ¿sí? Pero no hay que pensar que la salvación no se pierde, sino que él habla de, recuerden a Israel, que fueron desechados. O sea, si Israel fue desechado, ¿cuánto más ustedes, que somos, ¿no?, los que somos injertados, ¿sí? Entonces, hay grandes pasajes en esta carta, sobre todo, ¿sí? Hay grandes versículos que son claves, que son clásicos, diría yo, ¿no? Que una vez que usted lea la carta y estudie, subráyelos porque seguramente los ha escuchado por muchas predicaciones o inclusive en el coloquio, en la forma de hablar de los cristianos, usamos sin querer muchos textos que están aquí, ¿sí? Entonces, el libro de Romanos, ¿no?, es eso, ¿no? Una carta doctrinal fundamental para dejar en claro lo que es el Evangelio visto desde el punto de vista de los gentiles, de la gracia. Continuamos con el libro del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, la primera carta que el apóstol escribe. Esta carta fue escrita
en el año 55 después de Cristo, ahí cuando ya Pablo estaba terminando ahí su estancia ahí en la iglesia de Éfeso, que duró 3 años, ¿no? El apóstol pensaba pasar por Corinto, y eso fue lo que hizo, pero él recibe, ¿no?, una carta o una delegación de personas que él dice los de Cloé, ¿no?, la familia de Cloé o algún hermano de Cloé, llamado así. Esta delegación de líderes de la iglesia le habla acerca de unos problemas, desajustes, cosas que había que corregir. A él, como apóstol fundador de la iglesia, tiene que tratar, ¿no?, cosas que habían surgido ahí con respecto a la iglesia y su relación con la ciudad de Corinto, una ciudad griega, una ciudad, por supuesto, para ese tiempo, corrupta, corrompida en lo moral, en lo religioso. Bueno, Pablo escribió esta epístola como una respuesta, ¿no?, a todos esos problemas que estaban pasando, ¿sí? Los temas que se tratan en esta epístola de Primera de Corintios es el desorden en la iglesia, ¿sí?, la división, la desunión, las facciones que pueden surgir a raíz bueno, que justamente los griegos, ¿no?, tenían esta influencia atenea, este espíritu griego que buscaba la exaltación de la filosofía, y surgieron ciertos líderes, ciertos cristianos que también fueron influenciados por este espíritu griego de buscar cada vez más excelentes revelaciones y asombrar con el discurso de oratoria y bueno, el pensamiento, ¿no?, que hizo que también, bueno, acompañado de que, bueno, no había un lugar central de congregación, sino que habían distintos lugares, pequeños lugares, y que cada lugar de congregación, muy parecido a lo que hoy es una iglesia local, ¿no?, de distintos barrios y secciones que tenemos hoy según nuestra geografía, pero cada lugar cristiano, cada iglesia tenía un líder, un ministro de Dios, y que había cierta competencia, ¿no?, y surgieron ciertos partidismos con respecto a las personas, ¿sí?, a los líderes, ¿sí?, y se iba de a poco desviando la mirada del mensaje de Cristo. Sí, fue una iglesia de alguna manera permeable a el sistema del mundo de ese tiempo que ocurría ahí en esa ciudad de Corinto. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, dice el apóstol, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, ¿no? Él comienza a dar una exposición verdadera de lo que es el cristianismo basado en la resurrección de Cristo, ¿sí? Los griegos no creían en la resurrección. Cuando Pablo predica por primera vez, expone el Evangelio y habla de la resurrección del Señor Jesús, muchos griegos se burlaron, se rieron, porque ellos creían que el cuerpo era una cárcel, ¿no?, del espíritu, del alma, y no había una trascendencia. Claro, esta era una idea rechazada culturalmente, y se influenció también en desacreditar, ¿no?, esto a través de la influencia de la sabiduría griega, ¿no?, de la filosofía griega. Y él comienza a hablar, ¿no?, también de la importancia de la resurrección, que es un tema de esta carta, pero todo surge a raíz de una división, de problemas inclusive sexuales y problemas morales. Pablo responde a varios temas, a varios asuntos, estaba diciéndote, ¿no?, que esta delegación de cristianos le había informado. La división entre los miembros de la iglesia, la inmoralidad, los litigios entre creyentes, por ejemplo, tenían problemas, juicios, como el capítulo 6,
la práctica inapropiada en la cena del Señor, cuando Él dice, ¿no? Y comenta, ¿no? Que en el capítulo 11, bueno, algunos vienen a comer, a embriagarse y otros pasan necesidad, y dice, asimismo yo recibí del Señor Jesús, y comienza a hablar, ¿no? La exposición, el texto tan conocido para usar en la Santa Cena, ¿sí? También aborda falsas enseñanzas con respecto a la resurrección de los muertos, ¿sí? Algunos hasta, bueno, se bautizaban por los muertos. Había algo ahí, algo confuso con respecto al bautismo. Parece que hasta algunos nuevos creyentes se bautizaban por los muertos que no habían creído, o algunos se bautizaban también por los muertos. Y exhorta también a la iglesia a recaudar ofrendas para los creyentes judíos que estaban en Jerusalén, que eran los que habían comenzado la obra misionera, y ellos se reconocían deudores, ¿no? A estos primeros cristianos, ¿sí? Pero la iglesia, en un entorno soberbio, altivo, como era la cultura griega con respecto a la cultura de Dios, ¿sí? Por causa de esa exaltación de la razón y de la filosofía, una sociedad que se corrompió en materia moral y también sexual, ¿no? Como hoy en nuestros días también vemos que justamente los que dictan las políticas de pensamiento cultural y de otros tipos son la gente que están en ciertas élites, ¿no? Ellos dictan políticas de género, de movimiento, y promueven un movimiento sodomita, ¿no? Sobre nuestra sociedad moderno. Son también los altos estratos sociales de la élite, ¿sí? Esa parte que hoy está, la verdad, que en decadencia moral, y que también le falta el respeto a Dios, a la familia, ¿sí? Se promueven cosas hoy por hoy, ¿no? Que están mal delante de los ojos de Dios, ¿no? Esas inclinaciones degeneradas, la guerra, también contra el diseño de Dios con respecto a la familia cristiana, ¿no? Y muchas cosas más que siempre están surgiendo e innovando con respecto a contradecir al diseño de Dios. Y en este esfuerzo, ¿no? También está ahí la iglesia hoy por hoy, como en Corinto, estamos predicando. El problema es ese justamente, que la iglesia de Corinto y también en nuestra época, ¿no? Se ha vuelto permeable a las corrientes de sabiduría humana que no son espirituales, ¿sí? No son espirituales. La aceptación de ciertas cosas que la falsamente a veces llamada ciencia inclusive, ¿no? Como una voz autorizada en materia, no sé, de salud, por ejemplo, está muchas veces desacreditando el poder del Evangelio, ¿sí? Descartando los milagros que Dios usa y hace a través de la iglesia y de todo tipo que vemos y somos testigos, y también como si la iglesia fuese cautiva, ¿no? De un sistema. Hay una subyugación del mundo sobre la iglesia y que ha causado, ¿no? Dentro de ella lo mismo que estamos viendo en la iglesia de Corinto, aunque la ciencia es una herramienta que nos puede llevar a detectar ciertos problemas. Yo quiero decirte esto: el Evangelio siempre es la solución, no es para detectar problemas, ¿sí? El Evangelio es solución, es resurrección de muertos, y no solo se dedica el Evangelio a detectar problemas. Hoy muchos predicadores se dedican solamente a detectar problemas, y ese es el problema de los que no predicamos el Evangelio correctamente, o no predican, me incluí, pero a modo de también reconocer que somos parte de una generación que también ha desacreditado el poder de Dios, ¿sí? Y el apóstol Pablo se veía en obligación de reivindicar, ¿sí? El poder del Evangelio, el poder de la resurrección, que el Señor era el que daba el crecimiento, no son los hombres, ¿no? Y bueno, hoy gente está aplaudiendo a gente que está predicando y detectando problemas en la iglesia aún, ¿sí? Gente que desnudan a la iglesia, que se burlan de la iglesia,
que se hacen mofa de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque están siendo también influenciados por un sistema del mundo que es enemigo de la iglesia, ¿sí? El tema es el problema de la poca resistencia a la influencia que tiene la iglesia con respecto al mundo. La iglesia muchas veces es permeable, ¿sí? Con respecto a lo que está pasando, ¿sí? El apóstol Pablo vio que en Corinto habían partidos, casi partidos políticos o facciones como divisiones partidarias. Unos querían ser de Apolos, otros de Pablo, ¿sí? Pablo, era el paladín de ese momento, el fundador, pero los creyentes se reunían en casas, a donde podían, se reunían, y cada uno tenía ahí un líder, y ese líder parece que, o los líderes estaban compitiendo entre sí, en vez de cooperar, ¿no?, en favor de la causa de Cristo en esa ciudad, ¿no? Debemos también tomar ciertos ejemplos y llevarlo también a nuestra época, ¿no? Y solucionar los problemas que hoy tenemos también. Debido a este fanatismo, ¿no? o este fervor de la cultura griega por la especulación intelectual y a su orgullo en cuanto al conocimiento, ¿no? Algunos griegos eran muy jactanciosos, dice el libro, ¿no?, con respecto a sus interpretaciones filosóficas del cristianismo, ¿sí? Ahí surge de alguna manera la filosofía cristiana, ¿no? Está muy bien pensar y repensar y siempre andar tal vez descubriendo cosas que hacíamos mal, pero no se trata el hecho en detectar. Yo veo hoy una corriente de pensamiento, tal vez algunos predicadores de moda que se ponen a filosofar y a detectar fallas del mismo cristianismo, y en ellos no hay ninguna señal de poder. En esos lugares no hay señales de poder, ¿no? Es justamente lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, ¿no? Se estaban agrupando en torno a una doctrina y se declaraban partidarios de uno de otro, y pasaba algo, ¿sí? La iglesia se dividía y cada uno estaba tratando de poner a Cristo, ¿sí?, su propia etiqueta, ¿sí? Como cuando aquí hay muchos que fraccionan, ¿no?, diferentes. En la industria del vino pasa que muchos vendedores compran a la misma bodega el mismo producto, el mismo vino, pero lo embotellan y lo fraccionan con otra etiqueta y lo venden como si fuera distinto, ¿sí? La división muchas veces por el orgullo, la competencia, el partidismo político, la exacerbación de la filosofía, de tantas técnicas humanas para detectar problemas humanos, ¿sí?, hace que la misma iglesia se quebrajee, ¿sí? El espíritu griego de la filosofía había mezclado con el evangelio, ¿sí? Es algo que también hoy tenemos que cuidar, ¿sí?, de no ser sectarios, porque creernos que interpretamos más elevadamente el evangelio. El problema de ciertas revelaciones que justamente producen sectas cristianas, ¿no? Tal vez secta significa sectorizarse, apartarse, ser un sector especial, ¿no? Pablo decía: yo soy un erudito también, pero yo no vine con palabras a ustedes para que el evangelio no se fundamente en palabras, sino en poder de Dios. Él había renunciado a la capacidad de exponer con oratoria y convencimiento, sino que el apóstol se hizo básico para los básicos y sorprender tanto a los eruditos como a los neófitos, ¿sí? El evangelio es poder de Dios que sorprende, que cambia la mente, que hace un cambio de mentalidad, ¿sí? Esa metanoia que se llama, ¿no? Un cambio de mente para el hombre, ¿sí? Hoy estamos también, ¿no?, viendo cómo la iglesia se puede identificar con tal o cual hombre, ¿sí?, y llamando grupos según esas banderas, pero no llevan a la unidad, sino que
llevan también a veces a la división, ¿sí? Cristo murió por nosotros, ¿sí? Así que debemos prestar atención, ¿sí? La sabiduría de Dios. Pablo habla de la sabiduría de Dios y que la verdadera madurez intelectual o la madurez cristiana es hacerse básico para los ignorantes, ¿sí? Y en esa, a veces, mensaje básico que muchas veces nos resistimos tal vez a predicar, el Señor se manifiesta. Dios se hace fuerte en nuestra debilidad, ¿sí? Ese es el concepto de Dios, ¿no? La iglesia es de Dios, no hay que hacer presunciones ni arrogancias filosóficas en cuanto a las personas y creo que también esa es una señal de inmadurez, ¿no? Presumir de un conocimiento, ¿sí? La iglesia es una criatura, una creación de Dios, una hechura de Dios, es un sacrificio del Señor, tiene mucha mano de obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y es de Dios, ¿sí? El diseño es perfecto, ¿sí? También Pablo tiene que hacer una defensa de su ministerio, porque bueno, algunos líderes en su ausencia habían tenido cierta popularidad y habían crecido en influencia, envaneciéndose, ¿no? En su egoísmo, y él tiene que poner, ¿no? Se habían vuelto autoritarios, altivos, y él tiene que poner los puntos ahí en el liderazgo también, ¿sí? Hay un caso también de inmoralidad sexual, del incesto, y esto abre también para hablar, ¿no? de que la iglesia no puede permitir los pecados que la sociedad aprueba. Si hoy estamos también en este paralelismo que la iglesia hoy aprueba el pecado que el mundo aprueba, ¿sí? No podemos nosotros aprobar los pecados que el mundo aprueba. Dice, inclusive hay una mala interpretación de la salvación. Cuando Jesús venga nos va a perdonar a todos, o salvo siempre salvo, donde el que dice que cuando Cristo venga perdonarás todos los pecados de los cristianos. Entonces muchos no se preocupan por santificarse, sino que lo toman como innecesario, ¿sí? Caen en pecados y tratan de que esos pecados sean aceptados en las congregaciones, ¿sí? Tratan de convencer a la iglesia que acepte su condición, ¿sí? Pablo no aceptó este incesto de parte de un hombre que tenía la mujer de su padre. Si bien en algunas culturas era aceptado, no estaba bien, y ordenó que lo sacaran de la iglesia, que los comulgaran, que lo dejaran en manos de Satanás a fin de que se salvara, ¿sí? Fue una decisión drástica que sirvió como ejemplo, ¿sí? Ellos tenían problemas legales también. Bueno, todo lo que el mundo, cuando la iglesia deja entrar al mundo, el mundo está en la iglesia y a veces la iglesia trata de resolver los problemas de una manera mundana, ¿no? Y resulta inapropiado cuando predicamos el amor fraternal, no tener sabiduría para resolver, ¿no? Para resolver asuntos cristianos, ¿no? Que se resuelven desde el amor, desde el perdón y de los principios y las leyes que Jesús estableció. Recuerde que el Señor es el primer juez y Él es el juez, ¿sí? El deseo de Dios que su iglesia viva con la ley en el corazón, que el corazón nuestro tenga la ley del Señor, y la ley del Señor primera es el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿sí? Bueno, casos de inmoralidad que Pablo, veía, por supuesto, ¿no? Corinto tenía una cultura religiosa pagana donde en los templos habían rituales sexuales, prostitutas como profetisas, y todo eso tenía que resolverlo la iglesia, tenía que convertirse la iglesia. Las mujeres tenían que dejar de hacer cosas, los hombres también, y ser transformados realmente a la imagen de Cristo, ¿sí? Bueno, parece redundante, pero seguimos teniendo muchos parecidos con esta iglesia, ¿no?
esa lucha, ¿no?, de santificarnos y a veces de ser resistencia, ¿no?, a aquellos que quieren estar en la iglesia, pero que les cuesta dejar cosas del mundo, ¿sí? Temas del matrimonio, ¿sí? El apóstol se mete a hablar del matrimonio, porque era algo que también estaba siendo afectado como una institución sagrada de parte de Dios. Entonces, habla de los cónyuges, de estar casados, de no abandonar a su esposa, de, situaciones, ¿no?, particulares, de las mujeres o los hombres que tenían cónyuges no creyentes, que no se separen, si aceptan la fe, si están de acuerdo, que inclusive el incrédulo es santificado en el creyente, ¿no?, todo este misterio del matrimonio, que hoy también es un precedente para nosotros juzgar, ¿no?, las situaciones que nos llegan a la iglesia. Sí, de los sacrificados a los ídolos, del ministerio, ¿no?, de la paga del ministro, de todo lo que tiene que ver con un ministro de Dios y la parte económica, ¿no? Los peligros de caer, el capítulo 10, de comer carne sacrificada a los ídolos, ciertas cosas puntuales, ¿no? El papel de la iglesia en la mujer, el capítulo 11, los abusos de la cena del Señor, ¿sí? Habla también de los dones espirituales, de dones de sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecías, lengua, interpretación de lengua. Un poquito, ¿no?, un resumen de lo que es el capítulo el capítulo 12. El capítulo 13 ya es tal vez el más importante, el más emblemático de la carta de 1 Corintios, y la preeminencia del amor, ¿no?, donde en definitiva da la solución a la división, a los problemas entre hermanos, a los problemas sexuales, a los problemas con el mundo, ¿no? El amor de Dios dado al hombre, el corazón del hombre, ¿no? El amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no deja de ser, no tiene celos, no tiene pleitos. Entonces, en el amor el apóstol aconsejó a resolver en este mandamiento que Dios nos da, ¿no?, amarnos los unos a los otros. El hablar en lengua, la profecía, toca temas, ¿no?, temas puntuales que él tiene que resolver, ¿no? Y la resurrección de los muertos, que hace una presentación, una exposición, ¿no?, de que si no hay resurrección de los muertos, en definitiva el evangelio no tiene sentido, ¿sí? De que si Cristo no resucitó, no sé qué estamos haciendo, ¿no? De que si Cristo no está vivo, no sé qué estamos haciendo. Y realmente hay que volver a hablar de que Cristo está vivo, porque muchos tal vez se han olvidado de eso y tienen solamente el evangelio como una costumbre, un ritual o no sé qué, ¿no? Algo más, una filosofía más, ¿no? Y cuando el evangelio es una filosofía más, cuando el mundo te alumbra o te encandila con una falsa luz, de un falso conocimiento, de una falsa sabiduría humana, entonces la iglesia en su mensaje de poder parece perder la carrera, ¿no? Parece quedar en segundo lugar. Y eso es lo que tenemos que estar atentos, ¿no? La resurrección, habla temas, ¿no?, de la obra de Cristo, de la resurrección de los muertos. Termina saludando, termina ponderando personas, ¿sí? Termina agradeciendo, termina hablando bien de los que lo ayudaron y saludando a todos los hermanos. La carta de primera a los Corintios en este comentario, pequeño, pero que tenemos que tener esta idea también panorámica. La segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto se da luego de una visita que el apóstol Pablo hace personalmente para resolver esta situación que se había denunciado en la primera carta, ¿no? Él va y corrige
Y él describe como esta visita, una visita dolorosa, donde, bueno, se da cuenta que también ciertos cristianos habían permitido entrar a falsos apóstoles, gente que se autoproclamaba, gente que, bueno, tenía toda esta visión griega de la visión cristiana, ¿no? Mezclada con una visión de exaltar, ¿no? Como artísticamente, filosóficamente a los hombres, ¿no? Los predicadores que también eran influenciados por el conocimiento, por la sabiduría griega, ¿no? Y bueno, en Grecia habían esos grandes oradores que se codeaban con la aristocracia griega, con la aristocracia romana, donde llevaban, ¿no? Su elocuencia para, bueno, para su beneficio personal. Bueno, toda esta influencia elitista y egoísta de el pensamiento griego y la cultura en Corinto se metió en la iglesia, ¿no? Y bueno, como ya habíamos hablado, la permeabilidad, ¿no? del corazón de esta iglesia resultó en que el sistema del mundo actual, en ese momento, se metiera la iglesia en la cultura cristiana, ¿no? Y claro, ellos no resistían, sino que al contrario, se transformaron en admiradores de ciertos personajes que aún desprestigiaban al apóstol Pablo, que fue el fundador de esa iglesia, ¿no? Y aún tuvieron el descaro de hasta de pedirle cartas o credenciales que hablen certifiquen su apostolado, ¿no? Qué tremendo descaro de parte de esta gente. Y él les responde humildemente, con un corazón dolido, pero paternal, les dice: ustedes son mis cartas, los frutos de mi ministerio son ustedes mismos, ¿sí? No necesito cartas de recomendación. Entonces, bueno, esta carta, ¿no? Durante su tercer viaje misionero, ¿no? Estando él en Éfeso, él visita por segunda vez a la iglesia de Corinto, ¿no? La primera visita fue para establecer la iglesia, pero luego tiene que ir a corregir un problema, donde la primera carta de los Corintios se escribe para corregir esos problemas y dar instrucciones, pero la segunda carta de los Corintios fue una respuesta más que nada emotiva de parte del apóstol. Estaba dolido, estaba pendiente de la respuesta de la iglesia, ¿no? Quería saber si realmente había tenido efecto su carta, si se habían arrepentido, ¿no? Él habla al principio de la reconciliación, no solamente de la reconciliación con la sociedad, sino también entre la iglesia, las relaciones, ¿no? Él habla previamente de los padecimientos que el apóstol tuvo que soportar en su vida, en su cuerpo, y todo lo hacía por la iglesia, ¿no? Él habla de todo lo que él quiso estar y no pudo estar, de todo lo que tal vez él tuvo que dejar de lado, ¿no? En todas sus atribuciones, en todas sus tribulaciones, por el ministerio apostólico, ¿sí? Pero bueno, él también anima a perdonar a ese ofensor que primero había sido disciplinado, y bueno, anima a reconciliarlo también. Y él comienza, ¿no?, a hablar de este ministerio de la reconciliación, y a decir, ¿no?, que somos y eran ministros de un nuevo pacto, ¿no? Los competidores de Pablo en este caso eran, como siempre, cristianos o pseudo cristianos que hablaban de Jesús
pero con una fuerte tendencia al judaísmo, ¿sí? A judaizar. Y el Señor, a través de Pablo, ¿no? Tiene que marcar la diferencia entre los ministros del nuevo pacto, de un mejor pacto, y los ministros, ¿no? del viejo pacto. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Los ministros que estaban hablando eran solo letra, y la letra no tenía vida de Dios. La palabra de estos apóstoles que se autonombraban y se autoproclamaban y se promocionaban en eventos donde también sacaban los recursos de la iglesia, y la iglesia aún había decaído en las ofrendas. El apóstol los reprende porque ellos no juntan una ofrenda para los pobres cristianos allí en Jerusalén, ¿no? Y habla de la iglesia de Macedonia, que ellos aún a pesar de su profunda pobreza abundaron en riqueza, ¿no? Abundaron en una ofrenda abundante. Y bueno, reprende y de alguna manera los compara como para juicio, ¿no? A estos que se habían apartado, ¿no? Por causa de la influencia de ciertos personajes, ¿no? Que estaban desprestigiando la vida de Pablo. ¿Sí? La carta segunda a los Corintios es una defensa de Pablo y que habla, ¿no? Que el juicio del Señor estaría a favor de él, defendiéndolo, ¿no? La defensa del apóstol Pablo trae argumentos, ¿sí? Argumentos de vida, argumentos de entrega, argumentos espirituales, ¿no? El apóstol Pablo era una persona que en su ministerio él solventaba su ministerio con sus propias manos. Él no había despojado a nadie, él no había sido de carga para nadie para esa obra, una obra que él había abierto y solventado y estaba siempre pendiente, pero a nadie fue carga, ¿sí? Bueno, esta carta probablemente se escribe desde Macedonia, ¿sí? Es donde después de esta reprimenda que él tiene a los cristianos de Corintio, ellos tendían también a defenderse y no aceptar la autoridad de Pablo, ¿sí? Esta carta también fue escrita para restaurar esa relación donde Pablo quería, y de hecho les expresa que él tenía un perdón para ellos, ¿no? Pablo toca varios puntos, como la restauración, ¿no? Como te decía recién, la victoria que tenemos en Cristo, y bueno, mostrar que nuestras fuerzas están en la debilidad, ¿sí? Y que vienen de Dios, y que el ministerio de la predicación es un ministerio de reconciliación, ¿sí? Tenemos el ministerio de la reconciliación. Exhortaciones también para, por supuesto, a mantenerse alejado del pecado, ¿sí? Y que hay que vivir un evangelio en fe, ¿sí? Son temas que aparecen en los capítulos resaltando, ¿sí? Somos templo del Dios viviente, hablando de santidad, ¿no? Y bueno, al final aquí en capítulo 7 el apóstol Pablo se regocija del arrepentimiento, ¿no? De las noticias que recibe el apóstol acerca de esta iglesia, de que por fin Tito le dice que sí, se habían arrepentido y estaban contristados y querían restaurar la relación con el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, bueno, ellos les vuelve a exhortar acerca de las ofrendas para colaborar también con la iglesia, para que la riqueza de alguno sea también para ayudar y ministrar el servicio a los santos, ¿no? Para que equilibrar que en la riqueza de alguno la pobreza de otro pueda desaparecer, ¿no? Pablo continúa con la defensa de su evangelio, de su ministerio,
y habla, ¿no? Algo, un texto tremendo que nos deja, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sí? Él combatía, ¿no?, contra todo este desprestigio de este mensaje intelectual, de este mensaje falso, este mensaje de show, de teatro griego, de anfiteatro griego, de esta cultura greco-romana, ¿no?, invadida por la sensualidad, por los sensuales, que hasta el día de hoy, y mucho más en este tiempo de redes, de exposición, donde están las cámaras, ¿no?, al servicio del Evangelio, las motivaciones de muchos no son promocionar al verdadero personaje importante que es nuestro Señor Jesucristo, sino de alguna manera apropiarse de la gloria, y hay una motivación personal del Evangelio. El Evangelio para algunos se ha transformado en una plataforma hacia las cámaras, hacia la fama, ¿sí? Muchos actores, ¿sí?, confesados actores, actúan hoy de predicadores bíblicos, actúan de pastores, actúan, ¿sí?, pero en realidad lo que desean es tener su nombre en las pancartas, en los teatros, pero el nombre de Cristo les sirve como plataforma personal, ¿sí? Muy parecido a lo que pasaba aquí también, ¿no? Como el espíritu griego ha afectado a la iglesia. Y claro, las cartas de la iglesia de Corinto, debido a su riqueza, a su exposición, ¿no? Corinto era como una segunda sede de Roma, ¿sí?, donde tenía muchos beneficios del Imperio Romano, y era prácticamente una segunda capital. Entonces, claro, todo lo que los romanos disfrutaban de la prosperidad, y también los ciudadanos, ¿no?, lamentablemente se transformó en parte de la iglesia de Corinto, ¿no?, queriendo desprestigiar al apóstol fundador, queriendo desprestigiar, queriendo como de alguna manera desautorizarlo, ¿no? Muy parecido a lo que pasó ahí en el libro de Apocalipsis, esa iglesia de la Odisea rica, en su propio parecer, pero pobre, ¿no? Pero pobre en sabiduría, perdió el espíritu y dejó afuera al autor y consumador de la iglesia, Jesucristo mismo, ¿no? El Señor está en Apocalipsis 3:20 golpeándole la puerta desde afuera y pidiendo que lo dejen entrar, ¿no? Como este apóstol Pablo, rogando por la reconciliación, preocupado, hablando del nuevo pacto, hablando de cosas mayores, hablando de las recompensas espirituales, defendiendo su ministerio, pero golpeando desde afuera, ¿no?, el corazón de una iglesia que aún este apóstol, aún en enfermedades, aún en tribulaciones, aún con un aguijón en la carne, que dice que Dios le había puesto y Dios tampoco se lo había sacado, para que él también se mantenga humilde, ¿no? Este fundador de la iglesia de Corinto, que tenía con qué engrandecerse. De hecho, aquí me llama la atención a veces las palabras que usa el apóstol, ¿no?, compuesto de alguna manera como para también decir: yo sé escribir, yo sé hablar, ¿sí? Tal vez una carta difícil de leer para muchos, una carta con un corte intelectual, pero como a propósito, ¿no? Como diciendo: yo también puedo hablar difícil, yo también puedo establecer conceptos intelectuales, yo también tengo la capacidad de oratoria, pero me he rehusado a ello por exponer un evangelio
sin palabrerío, sino con poder de Dios. Sigue siendo el mismo apóstol humilde, el mismo apóstol que golpea los corazones de la iglesia. ¿Sí? Este aguijón en la carne, ¿no? Que le enseña a Pablo la humildad. Pero bueno, él quiere, ¿no? De alguna manera recuperar el corazón de esa iglesia. Él no quiere que perder a la iglesia. Él es capaz de humillarse otra vez. Él dice, quiero ser astuto, como prenderlos como por engaño, dice el apóstol, ¿no? Sino que él quiere recuperar, él quiere reconciliarse, ¿sí? Rogarles la reconciliación a través también de la defensa de la legitimidad de su ministerio, ¿sí? Bueno,